escritora Ana María Intili presentó su libro de microfricciones El hombre roto en la última fil. Nosotros en La Linterna fuimos a su encuentro para que nos cuente un poco sobre este libro y sobre cómo es el proceso de su escritura. Vamos a verla. Me ha interesado en reestructurar los libros, los cuentos clásicos, porque creo que en el siglo XXI ya, digamos, esa historia está demasiado conocida y ya no es real para un niño actual. Nada de eso es real y se cae el cuento. Otro eje temático que me ha interesado es mi carrera original, que es la medicina. A partir de ahí tenemos el brujo que arregla corazones, por ejemplo, y que finalmente se niega a hacerlo porque el último termina en infarto, es decir, cómo la medicina, la brujería por un lado, la estructura de un microrrelato dan por texto algo que no se espera. Y el otro eje temático, también hay varios, pero el otro eje temático también es la cotidianidad. Con ello lo que pretendo es traer la vida diaria al microrrelato, acercarla, pero darle ese grado de ironía, esa combinación de algo que uno cree que va a decir el carpintero, pero no lo dice porque se va de otra manera por la historia. Parece que es fácil escribir un microrrelato, una microficción, pero no lo es muy complejo, porque la microficción, digamos, si hay algo que la distingue de otros géneros literarios, es que la historia en sí es una historia sumamente sutil por un lado y sumamente irrumpe en la escena. Es una historia que se trae, casi como el inicio de La Metamorfosis de Kafka, ¿no? Que él inicia con una escena totalmente inesperada. Más o menos esa estructura tiene el microrrelato en algún momento. Y eso es lo que hay que pulir, hay que diagramar, hay que imaginarse. Y un elemento que a mí siempre me gusta remarcar es que el lector no es un lector desprevenido. Siempre hay un lector implícito, un lector cómplice que tiene que estar muy atento al relato por un lado y también tiene que agregarle, ya sea algún contenido que tiene que imaginárselo o el final que es tan inesperado que no lo sobresalte a tal punto que no lo comprenda el texto. Entonces hay allí un balance, una tensión en el relato que no es fácil de conseguir, ¿no? Porque estamos frente a una decadencia, esa es mi opinión, una decadencia de los valores. Entonces permanentemente el hombre se le cae la conciencia, se le cae la moral, se le rompe la mano, como se dice. Entonces todo eso constituye a un hombre roto. Es un hombre que hay que volver a conectarlo con sus valores, con principios, hay que rehumanizarlo para que vuelva a constituirse en lo que nos heredaron los griegos, los romanos, mucho más la filosofía griega, ¿no? En donde los valores eran importantes, cuerpo sano, una mente sana o viceversa, mente sana en un cuerpo sano. Todo eso es como que nos hemos olvidado, el valor de la tierra, el valor de los afectos. Entonces este libro es un reclamo social. Creo yo que en el fondo es un reclamo social, por eso el nombre, El hombre roto. Bueno, yo soy médico de profesión de origen y soy madre de 3 hijos, ¿no? Entonces, esa situación personal, social, cultural y profesional me lleva a permanentemente pensar de qué manera podemos colaborar para que nuestra vida no haya sido un pasar simplemente por este quehacer, sino que desde la literatura, como ya lo hice desde la medicina, ir aportando para... por ejemplo, este libro lo han leído niños de 7 años. Hay una mamá que se lo ha llevado para una niña de 5 años para leérselo o con la esperanza de que cuando crezca ella misma lo pueda leer. Entonces eso sí abre esperanzas para un mundo diferente, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un regalo que me dio el libro. Estamos recuperando una de las cosas que se está perdiendo, que es el contacto humano, que es la interrelación de dos seres, ¿no? Entonces es un libro, creo yo, desde ese punto de vista esperanzador. O sea, es un reclamo, el libro, más que no tan solo una denuncia, sino un reclamo. Mira todo, es como si se le dijera al lector, mira todo lo que estamos perdiendo, ¿no?
con una nueva posibilidad de recuperarnos, porque el ser humano no es un ser acabado, el ser humano es un ser en permanente evolución, como lo es la sociedad, como es el mismo planeta Tierra, ¿no? Esa es mi esperanza, digamos, y es la esperanza que entrego. Digamos, yo cuando desde pequeña leía mucho, era una tercera hija, más pequeña que mis hermanos mayores. Después escribía cosas pequeñitas de niño, y cuando a los 15 años tuve que decidir mi carrera, tuve que decidirla entre medicina y literatura. Entonces ahí quedó como una cuenta pendiente, que yo no abandoné completamente. La medicina es una carrera y un ejercicio de profesión muy intenso, pero no lo abandoné. Siempre en esa noche había un libro de poemas, por ejemplo, que era algo que tú lo puedes leer aisladamente, no es como una novela que tienes que, a veces dejas de leerlo varios días y ya te olvidaste en qué quedó, ¿no? Entonces siempre, y también siempre, bueno, en medicina se escriben historias, ¿no? Historias clínicas, con esa diferencia, pero son historias. Entonces siempre traté que fueran historias que se entendieran, que fueran historias legibles, porque la escritura del médico es terrible, y que le dejara a quien viene, porque una historia comienza con un médico y sigue hasta que el paciente sale de alta. Pasan muchos profesionales, porque cambia la guardia, cambia el horario, cambia el especialista. Entonces que aquel que va a leer la historia tenga una historia clínica, eso me preocupó siempre. No sé si es por mi deuda con la literatura en ese momento o mi interés por la literatura, o las dos cosas juntas, las tres cosas juntas. Ese fue el pasaje, ¿no? Como dice al final Giovanna Minardi en el prólogo de este libro, que la textura de un pétalo, de una hierba, se junte con la aspereza de la astilla, y disfrutar en este tipo de estructura el contenido y disfrutarlo, ¿no? Disfrutar su lectura.